Bueno, vamos a ver la parte que vimos el otro lunes, medio accidentada por los temas de conexión. Bien, vamos a ver lo que es la cuantificación de grasas en los alimentos. Según el Código Alimentario Argentino, las grasas o lípidos son sustancias de origen vegetal o animal, insolubles en agua, formadas de triglicéridos y pequeñas cantidades de no glicéridos, principales fosfolípidos. O sea, lo que agrupa a todos los lípidos o grasas en un mismo grupo, como dijimos anteriormente, es que son insolubles en agua, pero son solubles en solventes polares y vamos a ver que el análisis de los mismos se apoya bastante en esta propiedad. Dentro de un alimento deben declararse grasas totales, grasas saturadas y también grasas trans. Bien, para la determinación de grasas en alimentos, normalmente se realiza a través de metodologías de extracción por solvente y luego una determinación gravimétrica, o sea, se mide la masa de lo extraído. Estas extracciones por solvente se realizan a través de solventes orgánicos, teniendo en cuenta que los lípidos son mayormente solubles en solventes no polares. Los solventes que normalmente se utilizan para realizar estas extracciones son éter de petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos que posee un punto de ebullición entre 40 y 60 grados Celsius, y lo que hace es extraer solo lípidos neutros, o sea, no lípidos que sean polares. El éter etílico, que tiene un punto de ebullición de 35 grados Celsius, y es un solvente muy eficiente para extraer lípidos polares y no polares, extraen las dos cosas. Pero hay una salvedad, que es que absorbe hasta un 10% de agua, extrayendo también compuestos hidrosolubles como azúcares y sales. Y algo importante es que es peligroso a más de 35 grados Celsius, pudiendo encenderse fuego y explotar. Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos de los solventes a la hora de incorporarlos a una metodología. Por ejemplo, no podría utilizar éter etílico en una metodología en la cual voy a calentar el solvente como es una destilación, por ejemplo. Otro interesante es el cloruro de metileno, que tiene la característica que tiene un punto de ebullición de más de 40 grados Celsius y no es inflamable ni explosivo, lo que es una gran ventaja si quiero calentarlo. Después está el hexano técnico, que es que disuelve lípidos neutros y es más económico que los anteriores y por lo que es de uso muy extendido, y este también podría llegar a calentarlo. Quizás voy a necesitar un poco más de temperatura para que se evapore, pero me sirve para esa finalidad. Bien, lo que sucede es que la metodología que elija para extraer los lípidos va a estar ligada a las propiedades del alimento que yo quiera analizar. Por ejemplo, en semillas o galletas que contienen aceite vegetal, los lípidos se encuentran libres, entonces tranquilamente puedo hacer una extracción directa sin realizar ningún tratamiento previo a la muestra, más que moler mi muestra, ¿sí? Las metodologías que puedo usar, que vamos a ver enseguida, es la de Soxhlet, y también en otros tipos de alimentos como los lácteos o las carnes, las grasas se encuentran libres, pero combinadas con algún otro tipo de biomolécula. Por ejemplo, en los lácteos se encuentran protegidas por capas de fosfolípidos, que lo que hacen es aislar a la grasa del resto de la fase acuosa de la leche y permite que se mantenga dispersa en esa mezcla. Las técnicas
En estos casos van a tener que permitir poder liberar, sacar a los lípidos de esas estructuras para después poder extraerlos o liberarlos y cuantificarlos. Dos metodologías que vamos a ver es la metodología de Ross-Bottlier y la de Herbert. Y en lo que es carnes, vísceras, yema de huevo, frituras, siempre se encuentran incorporados a tejidos o combinados con otros tipos de biomoléculas, por lo que normalmente estos métodos implican una hidrólisis ácida que me permita liberar de esas estructuras donde se encuentran combinados o retenidos los lípidos para luego realizar una extracción de los mismos. Bien, la técnica que vamos a ver ahora es la técnica de Soxhlet, en la cual se utiliza un aparato Soxhlet, que es un aparato de extracción continua. Y este método se fundamenta en la extracción por solvente, o sea que se fundamenta en la solubilidad de los lípidos en solventes orgánicos. Lo que hago, este aparato tiene tres partes: está el balón donde se incorpora los solventes orgánicos, está el cabezal que tiene un sistema especial de sifón que permite la circulación de la recirculación del solvente, y un tubo refrigerante que permite que el solvente que se evapora caiga sobre la muestra. Bien, ¿cómo hago esta técnica? Lo primero que tengo que hacer es secar el balón y pesarlo y incorporar la muestra pesada en el cartucho Soxhlet, ¿sí? Dentro del balón voy a introducir el solvente y el cartucho con la muestra lo introduzco dentro del cabezal. Luego lo que hago, una vez que tengo las dos componentes dentro de sus respectivos recipientes, lo incorporo en el aparato, que lo que hago es armarlo, ¿sí? Uno, el balón con el cabezal, y arriba del cabezal pongo el refrigerante y tengo que tener una estufa que me caliente el solvente. Entonces lo que va a pasar es que el solvente se va a calentar, va a evaporarse, sube y al entrar en contacto con el refrigerante condensa y cae de manera líquida sobre la muestra. En este cabezal el solvente se va llenando hasta que llega a un nivel en el cual un sistema de sifón se activa y cae nuevamente el solvente junto con los lípidos que extrajo en el balón. Este balón luego nuevamente sigue calentando el solvente, se enfría y baja, ¿sí? Tiene que llegarse a una velocidad de 5 a 6 gotas por minuto. Hay que regular eso. Entonces lo que va haciendo es que durante 4 horas se realizan ciclos sucesivos de extracción. Y una vez que terminan las 4 horas voy a tener el balón que va a tener la grasa extraída y también el solvente. Entonces lo que tengo que hacer ahora es separar la grasa extraída del solvente. Para eso puedo usar un rotavapor, que lo que hace es volatilizar todo el solvente y lo junta en este otro balón. Y me va a quedar la grasa sola, ¿sí? La evaporación del solvente se realiza a través de calentamiento en un baño con agua caliente. Entonces, una vez que se evaporó todo el solvente, me queda el balón que lo tengo que secar y pesar el peso del balón y la muestra. Y como antes ya había pesado el balón seco, puedo restar a esto último que yo pesé el peso del balón seco y obtengo el peso de la grasa. Bien, la ventaja de esta técnica es que la muestra está en contacto repetidas veces con porciones frescas de disolvente, generando una extracción muy efectiva.
La extracción se realiza con el disolvente caliente, lo que favorece la solubilidad de los analitos. No es necesario la filtración después de la extracción porque me quedan los restos de la muestra en este cartucho y separado lo que es la grasa en el balón. La metodología empleada es bastante simple porque una vez que vos armaste el aparato, puedes dejarlo 4 horas, ir chequeando cada tanto, pero no tiene muchas complicaciones, si bien es larga, ¿no? Que es una de las desventajas que requiere mucho tiempo. Y otra desventaja es que se utiliza bastante solvente orgánico, que eso es perjudicial tanto para la salud de los humanos como para el medio ambiente. Esta técnica es importante llevarla siempre bajo campana porque hay riesgo de que se liberen gases provenientes de solventes orgánicos que son perjudiciales para la salud. Y siempre que se manipulen solventes orgánicos hay que recordar utilizar guantes porque tienen propiedades cancerígenas normalmente y un contacto repetitivo con ellos sobre nuestra piel puede ser perjudicial. Bueno, en este caso se ven equipos automatizados de Socklet, donde el operador lo que hace es poner la muestra, programa las formas que quiere que suceda el experimento y puede dejarlo realizando solo la extracción. Bien, ahora vamos a ver la técnica de Ross-Gottlieb que se utiliza para análisis de leche fluida, leche en polvo, leche condensada, dulce de leche, helados y cremas. El fundamento es que la muestra que vamos a analizar se trata con amoníaco y con etanol. Esto genera que las proteínas que retienen a la grasa se disuelvan y el etanol lo que genera es que se precipiten las proteínas que facilita la separación de la emulsión, ¿sí? Luego la grasa se extrae con éter etílico y posteriormente con éter de petróleo y una vez que se realizó la extracción se evaporan los éteres y se pesa el residuo, ¿sí? Esta técnica es muy importante para este tipo de alimentos ya que la grasa se extrae gravimétricamente sin sufrir, se cuantifica, perdón, gravimétricamente y no sufre alteraciones. Lo que genera que después la grasa que yo extraigo puedo someterla a estudios posteriores. Y es un método de referencia porque tiene una alta exactitud, ¿sí? Debe usarse siempre guantes para realizar este tipo de metodología, gafas protectoras y realizarla en campana. Bien, acá vemos los pasos de la metodología. Primero utilizo este tipo de instrumento que se llama mojonier. En el mojonier voy a incorporar la muestra previamente pesada y lo que voy a tener que hacer es adentro del mojonier e ir incorporando los solventes en el orden específico, ¿sí? Tiene que ser en este orden, no puede cambiarse el orden de los reactivos. Y voy a tener que agitar luego de cada adición de un reactivo específico. Por ejemplo, primero lo que hago es incorporar hidróxido de amonio. ¿Para qué? Para disolver las proteínas y aumentar la solubilidad de los fosfolípidos. Después se incorpora etanol, que lo que hace es deshidratar y ayuda a romper la emulsión. Luego se incorpora el éter etílico, que lo que hace es disolver todos los lípidos presentes, pero recordemos que lo que dijimos anteriormente es que el éter etílico también podía arrastrar parte del agua y algunos componentes hidrosolubles y el etanol, ¿sí? Y etanol que había utilizado previamente. Entonces, después lo que hacemos es incorporar éter de petróleo, que lo que hace es bajar la polaridad del éter etílico
y elimina todas esas interferencias del agua, del etanol, de la fase no polar. Y en este caso el éter de petróleo no podría usarse como el único solvente porque no es capaz de disolver los lípidos polares que sí logra extraer el éter etílico, ¿sí? Luego se deja reposar de 30 a 2 horas, de 30 minutos a 2 horas para que las fases se separen, y una vez que se separan las fases, voy a tener que tomar la fase etérea y la dejo y la separo y la pongo en un cristalizador para que los solventes se evaporen, se seque el cristalizador y luego de eso peso lo que me quedó en el cristalizador, ¿sí? Previamente tengo que haber pesado el cristalizador para poder sacar el peso de la grasa que extraje por diferencia. Bien, acá están todos los pasos detallados. Y después está el método de Gerber, que también me sirve para analizar lo que es lácteos y productos cárnicos. Y para esta técnica es importante también usar guantes, gafas protectoras, porque voy a estar agitando una solución de ácido sulfúrico y utilizar la campana de extracción. En esta metodología lo que se hace es emplear leche fluida, se puede utilizar para analizar leche fluida, otros productos lácteos y cárneos, como ya dijimos, y se tiene que utilizar este instrumento que se llama butirómetro. El fundamento de esta técnica es el siguiente: a partir de lo que es el ácido sulfúrico, se solubilizan y se destruyen las membranas de los glóbulos grasos que contienen a la leche, excepto los lípidos, ¿sí? Los lípidos van a quedar separados. En esta técnica, el inconveniente es que la grasa resulta alterada parcialmente y el método no tiene gran exactitud, pero sin embargo se utiliza como una técnica para realizar controles de rutina, y debido a las alteraciones que sufren los lípidos, no puede utilizarse para estudios posteriores. Acá están los pasos de la técnica. Lo primero que hago es incorporar ácido sulfúrico, que lo que genera es destruir la membrana de que retiene a los glóbulos grasos y solubiliza los componentes del alimento. Luego lo que hago es incorporar 11 mililitros exactamente medidos de la muestra que voy a analizar. Y finalmente incorporo alcohol amílico, que lo que hace es facilitar la ruptura de la emulsión y también protege un poco a los lípidos de no ser digeridos por el ácido sulfúrico. Una vez que tengo todo en el butirómetro, lo que hago es mezclar enérgicamente. Esto hay que prestar atención porque produce un aumento de la temperatura, y prestar atención a que nos salga el tapón también expedido por la producción de gases. Bien, una vez que ya agité, lo que hago es centrifugar en una centrífuga durante 3 a 5 minutos a 55 grados Celsius. ¿Para qué? Porque la temperatura alta permite que la grasa se mantenga fluida, ¿sí? Entonces es importante que esté a 55 grados Celsius. Y luego hago la lectura del butirómetro a 60 grados Celsius. Esta lectura se realiza con el butirómetro dado vuelta, digamos, y se lee sobre la escala que posee, que ya me dice el porcentaje de grasa. Bien, algo que no mencioné anteriormente es que en muestras que tienen alta humedad es necesario poder secar la muestra, ¿sí?
porque si tiene agua puede arrastrar lo que son azúcares se pueden arrastrar azúcares durante la extracción, y también a veces puede generar emulsiones que entorpecen un poco lo que es el análisis. Bueno, vamos a ver lo que es la caracterización de grasas y aceites, qué metodologías se utilizan para caracterizar grasas y aceites, que pueden ser que yo extraje de un alimento, o aceites vegetales que se comercializan de esa manera, o grasas que se comercializan tal cual. Bien, uno de los análisis es el índice de yodo, que nos indica el grado de insaturación de los ácidos grasos de un aceite o grasa. Este índice de yodo se expresa como la cantidad de gramos de yodo absorbidos por 100 gramos de grasa o aceite, y que se fundamenta en la reacción que sucede cuando los dobles enlaces reaccionan con yodo, produciéndose una sustitución en la cual los carbonos se unen a los yodos y se rompe el doble enlace. A mayor índice de yodo significa un mayor grado de insaturación. Bien, una de las metodologías que se utiliza es el método de Janus, en la cual se usa el reactivo de Janus, que es de bromuro de yodo. En exceso, lo que sucede es que reacciona el bromuro de yodo con el doble enlace, rompiendo los dobles enlaces y generándose una sustitución donde se incorporan los halógenos correspondientes y queda exceso de bromuro de hidrógeno. Ese exceso de bromuro de hidrógeno se le hace reaccionar con yoduro, produciéndose moléculas de yodo y de bromuro, y ion bromuro que queda libre. Las moléculas de yodo luego son tituladas con tiosulfato, utilizando almidón como indicador, y lo que hago es titular este yodo, que es directamente proporcional a la cantidad de bromuro de yodo remanente de la reacción principal, que sucede con los ácidos grasos insaturados. Como lo que nosotros hacemos es titular en realidad un exceso, lo que queda después de la reacción, lo que tengo que hacer es titular un blanco y una muestra simultáneamente. En el blanco lo que voy a tener es un volumen exacto del reactivo de Janus y acá voy a tener también un volumen exacto del reactivo de Janus más la muestra, ¿sí? En este caso voy a dejarlo también como la muestra 60 minutos en la oscuridad, y se supone que en el blanco no debería haber reacción porque no hay una muestra que contenga dobles enlaces, entonces el reactivo no tiene con qué reaccionar. En cambio, en este caso, el reactivo va a reaccionar con los dobles enlaces, con los ácidos grasos que haya presentes, y luego de dejarlo reaccionar 60 minutos en la oscuridad, voy a tener el blanco, que técnicamente todo el bromuro que yo había puesto del reactivo de Janus no reaccionó, y a esto le agrego yoduro de potasio. Y esta muestra también va a tener todo el bromuro que no reaccionó, luego de haber reaccionado con luego del reactivo de Janus, haber reaccionado con los dobles enlaces de los ácidos grasos presentes. Y también se le agrega yoduro de potasio. En este caso, lo que sucede es que el bromuro de yodo que había quedado remanente reacciona con el yoduro
y se produce el bromuro y el yodo. Y el yodo luego es titulado con tiosulfato y almidor como indicador, generándose que al ser titulado todo el yodo, este yodo que está complejado con el almidón dándome un color azul, pase a ser incoloro. En ese momento en que el azul pasa a ser incoloro, sé que ya titulé todo el yodo y corto la titulación. En este caso, los moles titulados de blanco menos los moles que se titulan en el Erlenmeyer que contenía la muestra son los moles que reaccionaron del bromuro del yoduro de bromo, que es el reactivo de Janus, que eso es proporcional a la cantidad de dobles enlaces que tenía en mi muestra, ¿sí? Entonces, lo que hago es cuantificar todos los, en el blanco, todos los que tenía de bromuro de yodo, a eso le resto todos los bromuros todos los ioduros que no reaccionaron, todos los ioduros de bromo que no reaccionaron, y haciendo la diferencia obtengo cuánto es que reaccionó el reactivo de Janus, que es proporcional a la cantidad de ácidos grasos con dobles enlaces, a los dobles enlaces de los ácidos grasos. Bien, luego lo que hago es la cuenta para poder calcular el índice de yodo a partir de esta fórmula, que lo que hace es restar los mililitros de blanco menos los mililitros que se utilizaron para titular el blanco menos los mililitros que se utilizaron para titular la muestra, por la normalidad de la solución de tiosulfato, por la masa de un miliequivalente de yodo, por 100, porque son 100 gramos de muestra, sobre el peso de la muestra que tenía. Bien, el índice de saponificación, lo que me mide son los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar 1 gramo de grasa. Un mayor índice de saponificación indica la presencia de ácidos grasos con menor longitud, o también indica la presencia de ácidos grasos con menor peso molecular, ¿sí? Que es básicamente lo mismo. En este caso, cada tipo de aceite o grasa natural posee un índice de saponificación característico. Entonces, determinar el índice de saponificación de una muestra lo que me permite es tener un parámetro acerca de la calidad y la genuinidad de esa grasa o ese aceite, ¿sí? Normalmente se realiza sobre grasas y aceites que se comercializan tal cual. Bien, el índice de saponificación tiene su fundamento en la reacción de saponificación, en la cual los enlaces ésteres se rompen a partir de la incorporación de una base, quedándome por un lado el glicerol y por el otro lado lo que es la sal de los ácidos grasos. Y se expresa como miligramos de hidróxido de potasio sobre gramo de muestra. Bien, lo que voy a hacer en este ensayo es incorporar en un Erlenmeyer la muestra con el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, perdón, valorado y medido exactamente para que se produzca la reacción, y con calor, que lo que hace es favorecer la reacción de saponificación. Luego de que pase esa reacción, lo que hago es titular. ¿Qué es lo que titulo en realidad? Lo que titulo es el hidróxido de potasio que no reaccionó, o sea, los hidroxilos que me quedaron libres.
Esta titulación la puedo hacer con ácido clorhídrico valorado, utilizando como indicador fenolftaleína, produciéndose una reacción ácido-base. O sea, en este caso, lo que hago es lo siguiente. Yo sé cuánto tenía de hidróxido de potasio acá, porque está valorado y medido exactamente. Después, lo que hago es restarle a partir de esta titulación, puedo averiguar cuánto hidróxido es que no reaccionó. Entonces, al total de hidróxido que yo tenía, le resto los moles que no reaccionaron y a partir de esto obtengo cuántos moles reaccionaron de hidróxido de potasio, que es proporcional a cada enlace que se rompe del ácido graso. ¿Sí? Bien, y por otro lado también se puede medir el índice de refracción, que se relaciona con el peso molecular y el grado de insaturación de las cadenas de los ácidos grasos. Cuando yo tengo un mayor índice de refracción, indica la presencia de ácidos grasos con mayor longitud de cadena, o también puede indicar la presencia de ácidos grasos con un mayor grado de insaturación. En este caso también es un parámetro de calidad, porque cada tipo de aceite posee un índice de refracción característico, siendo un indicador de pureza. Bien, en cuanto a las propiedades funcionales de las grasas, una de las propiedades es que poseen una propiedades de plasticidad. ¿Qué significa esto? Que las grasas, hay algunas grasas que se llaman grasas plásticas, que cuando no se le aplica una fuerza pueden permanecer sin fluir, pero cuando se le aplica una fuerza, esa grasa empieza a fluir. Por ejemplo, puede ser la manteca. Cuando vos tenés un pan de manteca, queda de forma cuadrada, no fluye, pero luego al ponerle un cuchillo empieza a fluir y esparcirse. Bien, estas grasas plásticas además tienen una propiedad que generalmente lo que sucede es que permanecen sólidas a temperatura ambiente, como es el caso de las galletitas, de la grasa de las galletitas, de la crema de la galletita, por ejemplo, pero luego al incorporarse en la boca, esa grasa se disuelve, se funde en realidad, generando una sensación muy apreciable, muy deseable por los consumidores en la cavidad bucal. Por otro lado, también está la propiedad de cobertura, o sea, esto se relaciona con que es capaz de cubrir, permite generar alimentos que produzcan una cobertura, o sea, que cubran un alimento en el cual estamos interesados que no se pierda la humedad o sencillamente darle más sabor. Esto lo puede lograr, ¿por qué? Porque se funde a altas temperaturas, pero a temperatura ambiente permanece sólido. Entonces, tiene esta propiedad de ser capaz de generar cobertura. Esto se produce también en lo que son los baños de repostería, que los baños de repostería son productos que son sin chocolate, pero que no lo son, como sucede en este tipo de productos, en el cual si uno lee la etiqueta no dice que es chocolate, sino que te dice que es un baño de repostería sabor vainilla, y lo que producen es una mezcla de azúcar con cacao y con aceites, grasas hidrogenadas, grasas vegetales, que permite que se obtenga un producto que parece chocolate, pero que no lo es y por eso es un poco más barato.
Y por otro lado, también los lípidos son grandes exaltadores del flavor, ya que pueden disolver, transportar y retener sustancias aromáticas. Son precursores de reacciones que aportan flavor a los alimentos también. Y justamente la grasa es sabor, ¿no? O sea, los lípidos son muy importantes a la hora de poder tener alimentos que sean muy sabrosos y deseables por los consumidores justamente por el sabor que poseen.